puesto de presidente, es decir, otro trabajador más, estudioso de la doctrina, y comparto esa alegría que Leo expresó al iniciar, que tenemos todos. Es la alegría de todo el equipo de trabajo de Luz de Amor. Todos estamos poniendo un granito de arena para este evento, que como dijo Johnny en un video que se publicó esta tarde, hacía varios años que no hacíamos, por pandemia y por otras razones, y este año es una única semana que se va a realizar en todo el año, repito, y es esta semana. Entonces, de verdad estamos muy contentos por poder hacer nuevamente esta Semana Espírita. Es de la Federación Espírita del Oriente Colombiano, pero lo está realizando en uno de los centros afiliados a la Federación, que es este centro Luz de Amor. ¿Bien? El tema de esta noche lo hemos puesto así como muy castizo, porque los espíritus nos quieren hacer daño, ¿cierto? No he querido, no hemos acordado no hacer una disertación más, una conferencia, ya hemos hecho varias y hemos esclarecido bastante al respecto, solamente haré una introducción, procuraré no extenderme, porque la idea es que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan a bien hacer relacionadas, ojalá, con este tema, el tema de la influencia de los espíritus. Hay muchos temas, muchas cosas que hablar de la vida en el mundo espiritual, de reencarnación y eso, pero vamos a hacer lo posible por ceñirnos al tema de hoy, que es el que ya conocen, ¿ya? Yo no me las sé todas, ¿sí? Estoy aquí, como mañana va a haber otro compañero, el miércoles otro y así. Pues me he leído unos libros nomás, y a la luz de ese estudio que hemos hecho, como lo han hecho otros compañeros que igual hacen disertaciones acá, procuramos compartir ese conocimiento. Yo quiero, eso depende de ustedes, yo quiero pedirles permiso. Si ustedes generan suficientes preguntas, ¿podríamos ir un poco más allá de las 8? Sí. Porque es que la experiencia nos ha dicho que casi siempre muchas personas quedan, como popularmente decimos, picadas, porque se quedan muchas preguntas sin resolver. Obviamente tampoco pues las vamos a resolver todas, pero yo les prometo que de las 10 no pasamos. ¿Sí? No, mentiras. Unos minutos después de las 8 para poder responder el mayor número de preguntas. ¿Sí? Hay papelitos disponibles para que las personas que no quieren hacerlo verbalmente, entonces puedan hacerlas por escrito. Simplemente levantan la mano, Leo le da el papelito, un lapicero y escribe la pregunta ahí, o Jorge, ¿sí? Que está ya pendiente de eso. ¿Sí? Antes, entonces, ya para entrar en el tema, la introducción que quiero hacer, que es fundamental para comprender este tema de la influencia de los espíritus, es que razonamos en términos de inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros somos inmortales, nadie muere. Cuando se dice que alguien murió, el que muere es el vestido que tenemos puesto, el cuerpo. El espíritu o el alma, como le queramos llamar, abandona, sale del cuerpo y va a habitar en esa otra dimensión en el mundo espiritual. ¿Sí? Eso es ley de Dios. Eso no lo dice solamente el espiritismo, que tiene 165 años de haber salido a la luz pública, de haber sido creado con el primer libro que salió, porque hace miles de años se habla de la inmortalidad. Los hindúes, los egipcios, etcétera, los griegos, Sócrates, todo esto antes de Cristo se habla de la inmortalidad. Eso no es un concepto del espiritismo propiamente.
Y hay otro concepto con el cual pues, hay algunas personas que todavía no asimilan bien, pero que es ley de Dios, y es el de la reencarnación. Cuando nosotros abandonamos el cuerpo porque el cuerpo no pudo continuar, vamos al plano espiritual, a esa otra dimensión, al mundo espiritual, como le queramos llamar. Y oportunamente, cuando Dios, a través de sus servidores, de nuestros mentores, guías espirituales, lo consideran, volvemos a la tierra nuevamente, a través de la reencarnación. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se produce la reencarnación? Se produce porque a partir de la unión de un óvulo con un espermatozoide, la unión de un hombre con una mujer, ¿sí? La mujer cuando dice, ay, estoy embarazada, ya hace rato los guías espirituales han hecho su trabajo para que un espíritu reencarne nuevamente a través de esa mujer. Siempre los espíritus que reencarnan de alguna manera tienen una relación, a veces de simpatía, a veces de antipatía, con ese grupo familiar al cual llegan, donde nacen. ¿Sí? Sí. Eso es lo que básicamente les dije, no quiero extenderme. Quiero decir, y que va a ser fundamental para entrar a responder las preguntas que ustedes quieran. Por aquí había una pregunta. Aquí hay 3 y una que tiene ítem. Dime, Inter. Es que la muerte no existe, solo muere el cuerpo, pero el espíritu sigue vivo. Perfecto, muchas gracias, Inter. Sí. Él es un niño estudiante de la doctrina espírita. Aquí todos los domingos nosotros trabajamos de lunes a domingo, y los domingos ellos tienen a recibir clases. Con 4 grupos diferentes. 4 grupos. Entonces, por acá tenemos ya 2 preguntas, 3 preguntas. Vamos a ver. La idea es ir filtrándole yo para no repetir. ¿Pueden los espíritus enemigos perturbar a un niño? ¿Cómo detectarlo? Buena pregunta. Sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo, y para detectarlo, obviamente, hay que evaluar ciertos comportamientos, el tema de los sueños, las pesadillas, las visiones que tienen, los sonidos que escuchan, los susurros, comportamientos involuntarios, que es cuando el nivel de perturbación es más fuerte, etc. Puede ser, ¿sí? Ahora, aquí hago una aclaración. No quiere decir que toda persona que vea los espíritus está siendo perturbada por espíritus. En vías de progreso, decimos nosotros, los inferiores, pero ellos mismos han manifestado es inferiores porque somos como ustedes. Lo que pasa es que aún tenemos la ignorancia de las leyes de Dios. Nos han dicho ellos mismos en comunicaciones mediúnicas. Entonces, sí es posible, y a veces desde el nacimiento, proveniente de una existencia anterior, donde hay compromisos muy grandes, muy largos. ¿Otra pregunta? ¿Esa pregunta quedó clara? La persona, si yo respondo alguna pregunta y no les quedó clara, levanta la mano y me dice, no, pero es que no, esta parte no, y con gusto, ¿ok? Voy a tratar también de ser muy sintético en las respuestas para poderle dar más espacio al mayor número de preguntas. Aquí hay otra. Con relación a la pregunta que hicieron y a tu respuesta, si un niño le cuenta a uno está viendo que él de pronto está teniendo ese tipo de perturbación, es bueno que uno le empiece a preguntar cosas y hacer como que él entable charla con ese espíritu, o cómo debe hacer uno para poder conducir esa parte. Excelente pregunta. Voy en adelante, sobre todo si están alejadas del celular que está grabando, le voy a prestar el micrófono para que la grabación quede con las preguntas. Si no tenemos el conocimiento suficiente, evitemos entrar a brindarle orientaciones, porque lo que podemos es estar empeorando la situación. Busquemos ayuda, ¿sí? Este centro espírita está de puertas abiertas a todas las personas que quieran orientación en ese sentido. Es una buena pregunta. Ahora, hay que agregar que quienes, ya sean niños o adultos,
estén percibiendo espíritus, eviten entrar en contacto con ellos. Hay personas que a veces me han dicho, no, yo le he dicho que quiere que no me moleste, que me deje tranquila, y eso es un inconveniente. ¿Por qué? Porque el espíritu ya sabe que lo están viendo y entonces busca interactuar y el problema se queda ahí. Entonces más le va a perturbar, más porque sabe que le escucha, sabe que le ve. Entonces la idea es ignorarlos. Puedo estarlo viendo, yo mejor que no, y evito entrar en contacto con ellos porque puede agravar la situación. Gracias. Sí, ya te doy la palabra, vamos a continuar acá. ¿Puede un espíritu llegar a golpear a una persona o causar la muerte? En el libro El cielo y el infierno hay un caso de una persona, un encarnado. Cuando digo desencarnado me refiero a los espíritus. Encarnado es todavía en el cuerpo, en el que un hombre recibe una bofetada de un espíritu. Sin embargo, eso no es común, eso no es frecuente. Ni tampoco los espíritus, y una vez lo digo, no tiene que ver con la pregunta, los espíritus perturban a todo mundo. Dios no permitiría eso. Ocurre con aquellas personas que de alguna manera, ¿sí?, han adquirido un compromiso, están en algo que permite que eso ocurra. ¿Ya? ¿Causar la muerte? Sí, mas no de manera directa. La influencia de los espíritus es a nivel mental. ¿Sí? Los procesos de perturbación, de influencia, de obsesión, que es el nombre que básicamente se utiliza en el espiritismo, más no es ese término de obsesión que normalmente usaban las personas, donde dicen, no, está obsesionado con ese hombre, con esa mujer, que está obsesionado, que quiere comprar ese carro, que esa casa. No. Aquí la obsesión es una influencia de una inteligencia sobre otra, es decir, una inteligencia desencarnada sobre una encarnada. Entonces, como la influencia es mental, puede llevar, y ha ocurrido muchas veces, la llevan a la persona al punto que quiere suicidarse y muchos terminan ejecutándolo. ¿Sí? Por eso es que tenemos que fortalecernos en la búsqueda de la espiritualidad, no de una religión. La espiritualidad no es cuantificable. La religión sí, tú puedes decir, yo voy 2 o 3 veces a la semana al templo, o a donde sea, a la misa, a la iglesia, donde quiera que sea. La espiritualidad es algo que nosotros buscamos sentir desde dentro de nosotros. Entonces, la búsqueda de la espiritualidad, el estudio de una doctrina como la doctrina espírita, nos fortalece para que nosotros no nos rindamos, para que fortalezcamos nuestra voluntad. Porque vemos muchas veces que hay voluntades débiles ante esas influencias. Que no iba a extender mi estoy extendiendo. ¿Cómo se puede llevar a una persona que siente que alguien la agrede? Buscando ayuda, como ya lo dije. Porque si no tenemos el conocimiento, y esas agresiones son a veces fuertes a nivel mental, sin embargo se dan los casos de influencia de agresión sexual. ¿Sí? Incluso hay una película que muestra esos casos, donde un ente, se llama la película, se llama El Ente, nosotros utilizamos normalmente este término, un espíritu, y he hablado con mujeres que son incluso penetradas por un espíritu, ¿sí?, o simplemente por tocamiento. Entonces sí puede haber esa agresión. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería agregar una cosita. Qué pena que no me micro. Es que cuando miro habló de que a veces nos llevan a la muerte, ¿sí?, a través del suicidio. Es muy importante tener en cuenta que a veces escuchamos voces o pensamientos que nos llegan y nos hacen sentir, yo no hago nada, mire la edad que tengo, no he hecho nada, ¿cómo te llevo mi vida? ¿Sí? Y entonces me siento yo cada vez más inválida, más una autoestima por el suelo, y empiezo a sentirme y a escuchar voces que me dicen, mejor acaba con tu vida. ¿Sí? Se lo digo porque he atendido a muchas personas que han tenido intentos de suicidio. Un señor que particularmente tuvo 5 intentos de suicidio y todos estuvo en la UCI. ¿Sí? Y el señor me decía,
Leito, es que a mí me muestra la manera. Me viene como la imagen, haga esto. Y yo lo hago. No nos vamos a extender. La siguiente pregunta. No hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces terminamos la actividad. A ver, Lili. En la parte del pensamiento suicida también. Espérame, te llevo el micrófono. Te vas a sentar. En la parte del pensamiento suicida también lo puede asientar a uno. A uno tranquilo, normal, ¿no? Y cuando uno, y así en repetidas ocasiones, si no. Gracias. Sí, puede pasar. Puede pasar, hay casos en los que ellos, ya te doy la palabra, hay casos en los que ellos propician ciertos accidentes. Dejémoslo ahí en la palabra accidente. Dime, Luego no falta. cosas son como son. Es que una cosa más que vamos haciendo, Dios nos va escuchando y nos está viendo. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Lili, muy amable. Bueno, sí puede ocurrir. Pero vuelvo y digo, no es que cualquier espíritu pueda perturbar o hacer que cualquier persona se accidente. Dios no permite eso. Ocurre en aquellas personas que de alguna manera hay compromisos. Porque no podemos echarle la culpa que cada vez que nos pase algo, por ejemplo, que va a decir, Esa es otra cosa, buen aporte, Gracielita. ¿Por qué? Porque es muy frecuente escuchar cuando las personas tienen problemas, que les va mal todos los espíritus. Ya es que los espíritus me tienen mal, es que los espíritus me hacen, es que los espíritus... Y resulta que muchas de las dificultades que nosotros vivimos no son más que consecuencia de nuestras propias malas decisiones, consecuencia de nuestros malos actos, de malos pensamientos, etcétera, etcétera. Importante aporte. Preguntas. No, yo lo dudo. Si tengo la posibilidad de ver o escuchar un familiar que ya desencarnó, ¿cómo hago para estar con la seguridad que es mi familiar y no un espíritu que de pronto me quiera hacer ver para inducirme en otras cosas? Buena pregunta. Normalmente, ¿sí?, podemos nosotros tener esa percepción desde diferentes ángulos. Es decir, yo puedo verlo si tengo esa facultad de la videncia. Otra puede ser, no los veo, pero yo escucho. ¿Ya? El gran error es que muchas veces muchos espíritus se hacen pasar por personajes conocidos, por familiares, y somos dados, en una gran mayoría de personas, a creer todo lo que ese espíritu me dice. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la famosa tabla Ouija? ¿Se comunican los espíritus? Sí, se comunican. Pero el espíritu escribe ahí a través de la tablita y todo, soy fulano de tal, ay, aquí está fulano de tal. Ahí no hay ninguna certeza de que ese espíritu sea quien dice que es. Cuando tenemos el conocimiento de la doctrina espírita, del espiritismo, los médiums, ¿sí?, que son espíritas, porque una cosa es ser medium y otra cosa es ser medium espíritu. Mediums hay muchos allá afuera. Tienen la facultad de ver los espíritus, ellos se comunican y todo. Pero el medium espírita aprende a través de las fases del trance que tiene en el momento que entra en trance a diferenciar los fluidos y se da cuenta de qué tipo de espíritu es el que se está comunicando. Muchas veces ellos expresan cosas que no las sabía sino esa persona encarnada con la cual quiere comunicarse. Entonces hay diferentes formas de poder evidenciar que efectivamente el espíritu
es quien dice ser. ¿Sí? Gracias. ¿De qué forma podemos ayudar a nuestro familiar que está en un proceso obsesivo? Esa está relacionada con esta. ¿Qué tipo de ayuda puede recibir el obsesado? Desde el punto de vista espírita, desde el espiritismo, nosotros desarrollamos una terapia que se conoce como terapia desobsesiva o tratamiento psíquico. ¿Ya? ¿En qué consiste rápidamente? Bueno, hay que agregar otra cosa primero. Nosotros, los centros espíritas organizados, no lo digo por alarde ni nada, hay muchos centros espíritas organizados en Colombia, los que están afiliados a las federaciones, a la confederación y siguen el proceso de unificación que se sigue a nivel nacional. Tienen esos centros espíritas, como los tiene Luz de Amor, tienen un grupo de espíritus que denominamos un duplo espiritual, espíritus bondadosos, amorosos, que trabajan con nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando una persona pide ayuda, se realiza el tratamiento psíquico o la terapia desobsesiva. Esa persona viene y ese día participa de un pequeño grupo, no convocamos cada vez, eso se hace los 3 primeros lunes de cada mes y el último lunes de cada mes. Los 2 primeros y el último. Si tiene 5, los 3, porque ese tercer lunes del mes hacemos otro tipo de tratamiento. Entonces la persona viene, participa de una lectura. Algunos creen que esa lectura es ahí como por esperar. No. Esa lectura que aquí se realiza es importante porque mentalmente, psíquicamente prepara a la persona que posteriormente pasa al otro lado y recibe un pase. El pase para las personas que vienen por primera vez o que no conocen el espiritismo es algo similar, no es, pero para hacerme entender, y es más conocido hablar de la imposición de manos. Hacemos ciertos movimientos alrededor de él para hacer una limpieza de su campo áurico, de su campo electromagnético, y después se hace una donación de energías a través de los centros de fuerza o conocidos por los orientalistas como chakras. Esa persona recibe el pase y se puede retirar. Hay personas que dicen, pero ¿eso qué es? Yo voy a que me hagan un tratamiento, duro 5 o 10 minutos ahí en la lectura, paso allá, me dan un pase que no dura un minuto y ya, y me voy, ¿y eso es todo? Sí, eso es todo. Aprovecho para tocar eso, porque hemos escuchado personas que subestiman el tratamiento, pero por desconocimiento, por ignorancia de cómo es que se da. Ahora explico desde el punto de vista nuestro. Entonces esa persona se van los 4 que fueron convocados, nos quedamos solo el grupo que está allá. En ese grupo hay varios mediums, hay una persona que dirige la reunión, hay dialogadores o un dialogador que entra a hablar con los espíritus que se comunican psicofónicamente a través del medio, de uno de los medios. Psicofónicamente es que habla, porque otro tipo de mediunidad que no se usa en esos casos es la psicografía, cuando el espíritu escribe. Entonces, una vez que la persona se va, nosotros siempre hacemos oración, pedimos la asistencia al mundo espiritual superior, a Jesús. Y este duplo espiritual de que les hablé, que trabaja con nosotros, espíritus amorosos, bondadosos, conocedores de estos procesos, facilitan que espíritus que están perturbando a las personas a las cuales se les dio el pase, los 4 que fueron convocados, se comuniquen a través de los medios. Cuando la persona, el espíritu se comunica, uno de los dialogadores que está ahí entra a hablar con el espíritu. Y hay que aprender a hacer ese diálogo porque no se puede decir todo lo que uno quiere ni se les puede preguntar todo lo que uno quiere, ¿sí? Entonces voy a simular una conversación muy rápidamente. El espíritu se comunica, generalmente los obsesores vienen agresivos, con rabia, llenos de odio, con deseo de venganza, y entonces buscamos decirle qué ha ocurrido. Es que esa persona, ella, él, puede ser en esta misma existencia, me hizo esto, me hizo aquello, o en otra existencia anterior, por eso expliqué al comienzo la reencarnación, ¿sí? Me hizo esto, me hizo aquello, lo que sea, y me las tiene que pagar. Estoy aquí para hacerte sufra, que no sé qué. Entonces,
a la luz de las enseñanzas de Jesús y de los postulados, los fundamentos espíritas, nosotros buscamos hacerla reflexionar para que llegue a desistir de seguir perturbando a esa persona. ¿Por qué? Porque ese espíritu que está lleno de odio, de rencor, es un hermano nuestro, es hijo de Dios que está temporalmente equivocado. ¿Ya? A veces en una sola reunión ellos no reaccionan. A veces son traídos en 2 o 3 ocasiones, ¿sí? Porque están con su corazón muy endurecido, y eso ocurre porque no han aprendido a perdonar. A veces nos dicen, pero ustedes ¿por qué la defienden? ¿Por qué lo defienden? Ustedes vieran cómo es esa persona fuera de aquí, todo el daño que hace, todo lo que es, lo que es todo otro. Por eso, y aquí traigo a colación una pregunta que le hicieron a Chico Xavier en una entrevista de televisión en Brasil en su momento, cuando le dijeron ¿cuál es el método más eficaz para que un espíritu deje de perturbar a una persona? Y Chico Xavier dice, los amigos espirituales, los espíritus superiores me dicen que el medio más eficaz es la reforma moral de la persona que está pidiendo la ayuda aquí como encarnada. La reforma interior, la reforma moral. Porque lo que se da, básicamente, el proceso de perturbación, de obsesión, es básicamente un problema de sintonía. La moralidad de esa persona sintoniza con el estado en el que ellos están. Cuando nosotros empezamos a evolucionar moralmente, a seguir las enseñanzas de Jesús, porque muchos sabemos de Jesús y hablamos de Jesús, pero lo vivenciamos sus enseñanzas. Entonces, cuando hacemos eso, empezamos a romper esa sintonía con ella. Nosotros nos ubicamos en un nivel superior, diferente, en el que no sintonizamos con ellos. Eso es básicamente. Me extendí porque ahí pretendo dar respuesta a otras inquietudes que puedan tener. ¿Quedó respondida la pregunta? No sé quién la hizo. ¿Pueden los espíritus perturbar el sueño? Es decir, despertarse todos los días a la misma hora y hasta ahí llega el sueño. Sí, claro. No necesariamente a la misma hora, ¿sí? Pero sí perturban el sueño. Esa es una de las cosas acerca de esa pregunta que había al comienzo, si pueden perturbar los niños, lo que sea que nosotros buscamos conocer. Niño o adulto, ¿tienen pesadillas? ¿Qué ocurre en las pesadillas? ¿Los persiguen? ¿Qué les dicen? ¿Sí? Entonces, sí pueden perturbar el sueño. Hay posesiones de espíritus en las personas y en el exorcismo. ¿Y el exorcismo sirve? Que si el exorcismo sirve para... Es la pregunta para la posesión. Bien, no es nuestro deber entrar a cuestionar los exorcismos que no son propios de nuestra doctrina. Incluso yo personalmente nunca he estado personalmente en un exorcismo, pero lo he visto en documentales, en películas, y más o menos se conoce qué es lo que ocurre. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en los exorcismos, que merecen todo nuestro respeto, ¿sí?, buscan expulsarse a ese espíritu inmundo, demonio, etc. Se le trata fuerte y buscan expulsarlo. Ese espíritu puede retirarse temporalmente, pero él puede volver y normalmente vuelve. La diferencia, como ya expliqué con la terapia desobsesiva espírita, es que buscamos hacer que el espíritu reflexione, que él tome la decisión de alejarse por sí mismo. Es diferente. Yo no puedo querer quitarle las partículas metálicas a un imán cuando el imán lo sigue atrayendo. ¿Quién es el imán? La persona que está siendo perturbada. Por eso se dice que la persona debe generar cambios morales en su interior. ¿Ya? Pero cuando el espíritu dice, está bien, como nos han dicho alguna vez, ya estoy cansado de esto, de lo que me dicen en
pone a pensar realmente y esto, entonces ya ellos por su propia decisión desisten de seguir perturbando. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores que me ayudan a identificar que una persona pudiera estar obsesada? Son diversos, pero yo creo que ya los mencionamos. ¿Sí? Ya los mencionamos. Sabiendo que cuando existe una persona con proceso obsesivo, sucede por un compromiso o deuda del ayer, ¿pueden estar los demás familiares también comprometidos? Sí, pueden estar. No ocurre en todo grupo familiar, y cuando ocurre y los familiares sufren es porque de alguna manera estuvieron involucrados en aquello que el principal afectado hizo. Y no ocurre tampoco solamente con las obsesiones. Amalia Domingo Soler, rápidamente lo sintetizo, cuenta de un caso de un médico en la época de los nazis que hacía experimento con niños. Buscaban niños, hacía principalmente experimentos con los ojos, niños negros que les ponían ojos azules y una cantidad de cosas. Y terminaron matando muchos niños, porque había una persona que le conseguía los niños a él y se los traía. Murieron, reencarnaron los dos, y el médico, que era un gran oftalmólogo, volvió a seguir estudiando la oftalmología. Y él tuvo una nieta hermosa, una niña rubia de ojos azules, hermosa. Era la adoración de él. Y un día la niña le dio viruela y la niña se le afectaron los ojos. Y él, con toda su sabiduría como oftalmólogo, no pudo recuperarle la vista a la niña. Y la niña perdió la vista y él entró en un estado de inanición, no comía, se encerró y terminó muriendo. Pues la niña era el hombre que en la existencia anterior le conseguía a los niños y se los traía. ¿Ven la relación? Entonces ocurren cosas como esas. Hay muchos casos. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para no seguir perturbado? Depende de varios factores. Si nosotros aquí, por ejemplo, si esa persona está recibiendo la terapia espírita, ¿sí?, y el espíritu de pronto reflexiona y quiere desistir de seguir haciendo mal, de seguir influenciándola negativamente, pero la persona sigue incurriendo en hechos indebidos. Hay espíritus que nos dicen, hemos hablado con ellos y nos dicen, pero bueno, ¿qué pasa si yo me retiro? Cuando hay tantos al lado mío que quieren hacerle daño. Entonces, como nos interesa ayudarlo a él, no te preocupes por los demás. ¿Sí? Reflexiona tú, recibe tú la ayuda y la persona te retira. Y después de todo, pues es alguien más que se pudo ayudar. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entrar a vivenciar a Jesús. ¿Y por qué hablo de Jesús? Porque es el espíritu más evolucionado que ha pisado la tierra. Es un espíritu puro. Todos sabemos que existe y sabemos 2 o 3 cosas de Él. Sabemos que digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y 3 o 4 cosas más. Pero conocemos la esencia del pensamiento de Jesús para nosotros vivenciarlo a diario. Muchas veces no. Hace más de 2000 años Jesús nos está pidiendo que aprendamos a perdonar. ¿Y cuánto nos cuesta perdonar aún hoy? Y así sucesivamente. O sea, se trata de vivenciarlo. Ahí es cuando rompemos la sintonía, cuando a pesar del problema que sea lo que sea que me hagan, yo tengo que bajarle a mi ímpetu, tengo que aprender a perdonar. Y todos estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo en ese sentido. Hay veces me altero y no voy a decir que no. Pero les aseguro que es mejor que hace 10 años. Y vamos creciendo, vamos evolucionando. Y nadie es santo. Pero eso depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. Por eso Cartel decía, se reconoce al verdadero espírita por el esfuerzo que hace.
en dominar sus malas inclinaciones y ser mejor hoy que ayer. El mundo espiritual superior, ¿qué es o quién es? Los espíritus superiores, espíritus más evolucionados que nosotros. Nosotros todos tenemos un guía espiritual, ángel de la guarda, espíritu superior, espíritu protector, perdón, como le queramos llamar. Si nos está guiando, ¿sabe más que nosotros? ¿Ama más que nosotros? Siempre. El estudiante, ¿sí?, sabe menos que el profesor. Y ese guía espiritual busca hacer eso. Entonces, ese mundo espiritual superior es el mundo de espíritus que han evolucionado mucho en las dos alas que nos ayudan a crecer: el ala de la razón y el ala del sentimiento, la intelectualidad y la moralidad. Según respuesta anterior sobre si un espíritu puede golpearnos, podríamos decir que aquellas películas que muestran escenas con alta agresión física por parte de los espíritus a un encarnado son ficticias. En estas películas los espíritus golpean, cortan, cogen, empujan, etc. Sí, con el tema de las películas hay que ser cuidadosos, porque a Hollywood lo que le interesa es vender, captar más. Y muchas de las cosas que nosotros vemos en las películas no son reales, no ocurren, no se dan. Algunas sí. ¿Sí? Ahora, los casos más fuertes que ocurren son los denominados poltergeist, que son esos casos en los que vemos que lanzan objetos, platos, ¿sí?, cierran puertas abruptamente, ventanas, etc. Eso ocurre, eso pasa. Son menos frecuentes, pero se dan. Otra cosa que a veces ocurre, que es indicio de una perturbación espiritual, es cuando a veces estamos acostados y nos vamos a levantar o queremos movernos y no podemos, o queremos hablar y decir y gritar y no nos sale la voz. O vamos a orar y ni nos acordamos de ninguna oración. Es correcto. Eso ocurre porque hay un espíritu, ¿sí?, que está allí afectándonos. No entro en el detalle del perispíritu y todo eso, sino sí ocurre porque hay un espíritu que está perturbando. ¿La depresión tiene relación con una obsesión? No siempre. No siempre, porque puede ocurrir por cuestión fisiológica, como puede ocurrir por influencia espiritual. Muchos casos de depresión obedecen a que esa persona que está deprimida hizo algo en el pasado, ¿sí?, que aparentemente no fue conocido, no fue castigado por la ley del hombre, y aparentemente fue un crimen, ¿sí?, un acto delictuoso que se quedó sin castigo. De todas maneras, el acto delictivo que ocurrió queda en la persona, en su mente, y puede ser que en otra reencarnación, en otra existencia, ¿sí?, aflore de su inconsciente el mal que hizo, el daño que hizo, y eso lo puede llevar a estados depresivos. O puede ser también por influencia de espíritus que a la mente hablan de cosas. Yo he hablado con personas que me dicen: no, pero es que yo no valgo nada, que era lo que decía Leo antes. Me dicen que yo no sirvo para nada, y es cierto, a mí las cosas no se me dan. Y cuando nosotros empezamos a darle curso a eso, estamos nosotros incurriendo, abriendo la brecha psíquica, abriendo la puerta para que esos espíritus sigan disminuyéndonos, amainándonos, haciéndonos creer cosas que no son. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios. Dios no creó nada que nos sirva. Si nosotros nos convencemos de que nosotros somos hechos por el amor infinito de Dios, que somos tan valiosos como lo son todo el mundo, ¿sí?, lo que necesitamos de pronto es ayuda. Vamos a buscar la ayuda y seguir adelante con todo lo que nosotros queremos realizar, construir para el bien.
Los espíritus pueden influir a través de la brujería para poner enfermedades. Las brujas no existen. Existen espíritus inferiores, ¿sí?, que son catalogados por nosotros como brujas. Pero es que yo la vi, tenía un gorro de esos de cono, vestida de negro, las uñas largas, era una bruja. Aquí tengo que explicar algo. Paramos ahí con esa respuesta. Nosotros, los seres humanos, somos una trilogía. Nosotros somos espíritu que se une al cuerpo. Y somos el cuerpo carnal, el cuerpo material. Pero entre el cuerpo material y el espíritu hay un intermediario, un puente semimaterial, que es el periespíritu. ¿Sí? Así lo denominaban los franceses. El apóstol Pablo en Corintios 15:44 lo menciona como cuerpo espiritual. Los egipcios le llamaban el Ka, tiene alrededor de 200 nombres. El cuerpo astral, etc. Tiene muchísimos nombres. En el espiritismo se conoce como periespíritu. Cuando uno, entre comillas, muere, ya saben por qué digo entre comillas, ¿sí?, el espíritu abandona el cuerpo y continúa viviendo en esa otra dimensión, en el plano espiritual, en el mundo espiritual, con su perispíritu, que pasa a ser el cuerpo de él en esa otra dimensión. Cuando alguien dice, yo vi a mi papá, a mi mamá, lo que le vio fue su cuerpo perispiritual, que normalmente conserva la forma del último cuerpo que tuvo. Pero ese perispíritu obedece al comando de la mente. Y el espíritu que sabe cómo hacerlo puede modificarlo y presentarse con una apariencia diferente. Por eso, el hecho de decir yo lo vi no es garantía de que realmente sea quien es ese. Recuerdo un caso de un muchacho que soñaba, y cada vez que soñaba con otros dos amigos que se encontraban en el sueño, eran dos espíritus que ya eran amigos de él, y un día, por cosas de la vida, pudo ver la verdadera forma de ellos y se pegó la aterrorizada más grande y despertó lleno de terror, porque ellos estaban fingiendo ser quien no eran, modificando su forma perispiritual, modificando su cuerpo espiritual. ¿Ya? Entonces, siendo así, no podemos darle rienda suelta a todo lo que vemos, ¿sí? Por eso, el instruirse y educarse en el espiritismo es fundamental para poder comprender estos casos. Pero el espiritismo es una ciencia. ¿Cómo definía Allan Kardec el espiritismo? Es la ciencia que estudia el origen y naturaleza de los espíritus, su relación con el mundo material y el destino de los mismos. Y al ser una ciencia, igual que la astronomía, la geografía, la matemática, amerita estudio. Muchas personas vienen, conocen el espiritismo, pero abandonan porque no están dispuestos a estudiar. Vienen con esos hábitos ancestrales, atávicos, de yo cumplo porque yo voy 1 o 2 veces al templo, estoy allá 1 hora y ya cumplí, esa es mi parte espiritual. Respetable, respetable. Pero el espiritismo es una ciencia, por lo tanto, que amerita estudio. Si nosotros queremos vivir acorde a este consolador que Jesús nos prometió hace más de 2000 años, y el espiritismo es el cumplimiento de esa promesa de Jesús. No porque nos creamos más, hay evidencias, que no es el momento de entrar a mencionarlas. Entonces, ahí somos nosotros esclarecidos. ¿Me hago comprender? ¿Alguien levantó la mano? No sé quién fue. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora. Se baja por el tapabocas con el micrófono para que quede grabado. En ese orden de ideas, de lo que usted acaba de explicar, por la pregunta que hicieron de las brujas o algo así,
yo le haría una pregunta un poquito más allá, porque pues yo no tengo la verdad ningún tipo de fijación, a mí eso de las brujas es una cosa que me es indiferente, porque la verdad para mí eso estaba condensado en los clásicos de la literatura universal, donde nos pintaban ese tipo de brujas que ustedes escriben todos, ¿cierto? Yo quiero preguntarle con todo respeto si la comunidad espírita acepta que hay seres humanos en este mundo que han estudiado las ciencias ocultas, el esoterismo, y tienen la facultad de manipular espíritus, los cuales envían sobre ciertas personas de acuerdo al propósito que les ha sido solicitado, ¿sí? Yo soy testigo, yo sí he estado en exorcismo, don Emilio, yo también soy testigo de las consecuencias de la manipulación que hacen seres humanos que trabajan con el mundo de la oscuridad y que manipulan esos espíritus, los invocan desde los mismos cementerios y los envían sobre personas. No estoy hablando de brujos con gorrito, ni uñas largas, ni dientes ni colmillos, ni nada. Estoy hablando de seres humanos normales, incluso hasta muy elegantes. Perdón, ¿y la pregunta es cuál? Que si la comunidad espírita acepta que eso es posible y sucede en esta tierra, que hay personas que han estudiado las ciencias ocultas y manipulan espíritus de oscuridad hacia otras personas. Ok, en primer lugar, gracias por la pregunta, excelente pregunta. ¿Sí? En primer lugar, tenemos que aclarar que no se trata de la comunidad espírita. Se trata del espiritismo como doctrina que Jesús legó a través de Allan Kardec. Porque es importante aclararlo, porque si hablamos de la comunidad espírita, entonces estaríamos hablando de qué es lo que nosotros, los hombres, creemos. ¿Sí? Y no. Hacemos el esfuerzo máximo por obrar, sentir, opinar a través de las enseñanzas de la doctrina legadas por Jesús. Ahora, lo otro es cierto, no habíamos hablado de eso. Sí, es que no habíamos tocado ese tema. Hay personas, ¿sí?, que son buscadas que para hacer trabajitos, y de hecho esas personas tienen contacto con espíritus. Esos espíritus están atentos a atender las peticiones que le hacen y van y realizan, ¿sí?, en otras personas cosas indebidas. Si en esas otras personas está el terreno abonado para tal, porque Dios no permite, lo vuelvo a decir nuevamente como por tercera vez, que alguien sea afectado si no hay razones para que sea afectado. Y hemos tenido la bendición, el mundo espiritual nos ha permitido hablar con espíritus de personas que cuando estaban encarnados aquí en la tierra eran los que buscaban espíritus para hacer trabajitos. ¿Y qué pasa? Cuando ellos desencarnan, estoy hablando de los que encarnados hacían esos trabajos, ¿sí? Cuando ellos desencarnan, los espíritus que les servían a ellos le cobran en el mundo espiritual. Se la cobran. Bueno, nosotros te ayudamos mientras tú estabas encarnado o encarnada. Ahora tú tienes que servirnos a nosotros. Y se dan sufrimientos que ustedes no se imaginan en ellos. Los convierten en sus esclavos. Es terrible. Incluso, ya quedó claro lo que es el perispíritu. Y dijimos que el perispíritu obedece al comando de la mente. Hay espíritus, ¿sí?, que han estudiado y tienen un fuerte conocimiento que por hipnosis logran modificar el espíritu de otro espíritu. Perdón, el perispíritu de otro espíritu. En el libro Entre telones de la obsesión hay un caso de una mujer que tuvo varios abortos provocados. Y esos espíritus se creen justicieros. Y por hipnosis la convirtieron en una mujer lobo, modificando su perispíritu. Ese en el mundo espiritual. Esa idea del hombre lobo y todo eso tiene su razón de ser, tiene su, ¿sí? Entonces, si pasa. Perdón, ¿cómo así por hipnosis? No entiendo.
Sí, logran modificar el perispíritu de otro espíritu débil que no conoce, comprometido, y logran afectar la forma periespiritual. La hipnotizan a la persona. Sí. ¿Para qué? Pero volviendo a la pregunta suya, sí, eso pasa. Hay personas que se dan a esa tarea, adquieren grandes compromisos. ¿Sí? Es importante que, como ya lo has dicho en otras respuestas, que para nosotros librarnos de esa influencia que puedan llegar a ejercer esos espíritus sobre la persona, esos espíritus que son enviados por los que se dedican a hacer esos trabajos, la persona, si no sintoniza, si busca orar, si busca fortalecerse y mejorar moralmente, pues no va a haber esa posibilidad de que ellos la puedan afectar tanto como quisieran. Ok, gracias. Don Emilio, quería hacer un aporte, que como hay una mediunidad para bien, también hay una mediunidad para mal. Claro. Aquí hay una pregunta muy interesante que se puede complementar con lo que estamos hablando. Si yo no hago nada malo, ¿por qué me perturban? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Y de hecho, hay personas que dicen, pero a mí, ¿por qué me dicen que yo tengo que reformarme moralmente si yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie? Fabuloso, muy bueno. Pero no es lo mismo que hacíamos en otra existencia. Entonces, hacer el bien hoy es muy bueno, excelente, porque eso quiere decir que la cosecha o las consecuencias a futuro de mis acciones hoy van a ser de paz, de armonía, de felicidad. Pero hoy sufro como consecuencia de las acciones pasadas. Entonces, vivimos diariamente cosechando y sembrando. Cosechando de las acciones anteriores y sembrando para cosechar al futuro. Y que muchas veces no hacemos el mal, pero tenemos la oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos. Y por ese bien que dejamos de hacer, a veces se generan cosas negativas en otras personas porque pudimos ayudar, pudimos servir, pudimos tender la mano, pero no lo hicimos. Así es, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más quiere el micrófono? Ok. Sí. Yo tengo una, con respecto a lo que decía la señora sobre las perturbaciones que se hacen a algunas personas por medios que usan la mediunidad de manera negativa y llamado popularmente brujería. Y complementando lo que usted había dicho, como un ejemplo, en donde si uno tiene unos defectos morales, ahí es donde se pegan los espíritus para hacerle mal. Tengo una experiencia en mi familia, que yo una vez le conté a Leo en una clase, y fue que una hermana mía le dañó el matrimonio a una prima, y la prima practicaba brujería. Y la prima se puso a hacerle brujería a mi hermana descaradamente delante de nosotras. Decía, voy a hacer esto porque la voy a volver loca sexualmente, tal como ella hizo que yo estuviese ahora así. Y comenzó a hacerle brujería a mi hermana, a una hermana mía. Pero mi hermana es una mujer que mi novio tiene, una mujer que sexualmente para ningún lado. Es totalmente, digamos que no tiene intereses sexuales. Pero comenzó a robar. De chiquitita mi mamá la tenía que controlar. Llevaba muchas cosas a la casa robadas. Y después que mi prima comenzó a hacerle eso, mi hermana se volvió una ladrona. Y fue difícil sacarla de ahí. Fue difícil. Y yo le decía, porque ya yo tenía el conocimiento espírita, yo le decía, cambia, porque es tu mente. Eres tú la que tiene ese defecto.
porque ella lloraba y decía, yo no quiero hacer esto. Nati, yo me siento al lado de una persona y le saco la cartera sin pensarlo. Cuando me doy cuenta, la llevo en mi bolso. Abro y llevo el dinero de la gente, robo cosas sin saberlo. Y yo le decía, órale a Dios, y que quite ese defecto, órale y acéptale que tú tienes malos pensamientos y cuando ves cosas ajenas las quieres. Y de esa manera de la manera de teniendo conciencia, era ella la que le abría el camino a mi prima y a los espíritus esos para que la perturbara por el defecto que tenía allá, que era la droga. Muy bien, gracias Natalie por ese importante aporte. Gracias. Sí, entonces yo decía, ¿no? Retomando lo que yo decía, las brujas, los brujos no existen. ¿Qué son las brujas o los brujos? Espíritus inferiores, malintencionados, que se modifican, ¿sí? Que se modifican y se hacen pasar por brujos o brujos que adoptan otra forma, ¿sí? Ya sea como encarnados o como desencarnados. Todos nosotros somos espíritus, lo que Dios ha creado es espíritus, pero a partir de la perversidad, de la maldad que hay en algunos seres, ellos hacen mucho daño, hacen mucho mal. Hay espíritus que en el mundo espiritual han construido imperios para el mal, imperios, y que muchos los siguen, muchos espíritus que van a la otra vida, al mundo espiritual, llenos de odio, de venganza, porque fueron asesinados, porque les quitaron la mujer, porque los dejaron en la ruina, buscan ayuda en el mundo espiritual, y esos espíritus que están especializados en hacer el mal, y se deja que yo les enseño cómo vengarse, y los convierten en esclavos de ellos. De esa manera han construido imperios, y tienen lugares tenebrosos que los mediums de aquí del centro espírita, en desdoblamiento, que es cuando sale el espíritu del cuerpo, lo que a todos nos pasa durante el sueño, no todas las noches, algunas veces no recordamos nada, etc. En desdoblamiento son llevados por los guías espirituales a esos sitios. Son como cavernas llenas de humedad, con espíritus de formas monstruosas, pero no es más que la modificación periespiritual ocasionada por la perversidad que se lleva en el corazón, por el mal que han hecho, del cual en algún momento van a salir y se van a rehabilitar. obviamente. Entonces, eso no es eterno, porque a pesar de estar en esas condiciones y existir esos sitios que existen, Dios no desampara a nadie. Jesús, que es el espíritu que guía el planeta Tierra, el más evolucionado que ha pisado, como dije antes, la Tierra, que es un espíritu puro, ¿sí? Dijo, ninguna oveja se perderá de mi rebaño. Y todos esos espíritus que están en esas condiciones, haciendo el mal o lo que sea, tarde o temprano reciben la ayuda de la espiritualidad superior, de la divinidad, para que ellos abandonen esos lugares, esos sitios. Pero ellos deben abrir mentalmente, deben solicitar la ayuda de Dios. Cuando ellos están en condiciones, entonces la ayuda llega, después de mucho sufrimiento. El libro de los espíritus, y no estoy mal, porque la pregunta no es 53, no estoy claro, dice, ¿cuándo es que la oración le puede ayudar a alguien? Dice, los espíritus responden, cuando ese alguien está dispuesto a cambiar. A veces oramos por un familiar, por un ser querido, y oramos y no pasa nada. Pero es que la persona no está dispuesta todavía a recibir la ayuda, se complace en el mal, se complace en el vicio. Entonces, Dios respeta nuestro libre albedrío y nos deja seguir hasta que llega el día en que ya la persona dice no más, y entonces la ayuda está ahí presta. Nadie está abandonado por Dios. Jesús tuvo una mujer que intentó
seducirlo. Y lo invitó ese día, que lo acompañara, que ella tenía dinero, que tenía oro, que tenía joyas, y que muchos hombres se morían por ella, que por qué usted, este Galileo hermoso, no me acompañaba. Y él solamente le decía, no, ahora no. No, ahora no. Hasta que ella se retiró. Cualquiera diría, pero ¿cómo Jesús no la ayudó? Una mujer que comercializaba con su cuerpo, que estaba imbuida en las relaciones sexuales y todo lo demás. Ella, más adelante, adquirió la lepra. Y lo hermosa que ella era y todo lo demás, se fue al traste. Y un día, en esa condición, se lo encontró. Y Jesús le dijo, ven, ahora sí. Y la abrazó y la acogió con todo su amor, porque sabía que aquel momento ya no estaba preparada, hasta que el sufrimiento no la hizo tomar la decisión de cambiar, de buscar a Jesús, de abrir su corazón a Jesús. Y se dio cuenta que en lo que estaba errada, estaba equivocada. Y a todos nos pasa así de alguna manera. Nos resistimos, insistimos. Jesús nos dice, no tiene afán. No negamos a seguir. Alguna vez le escuché una frase que me fascina, aquí los compañeros me la han escuchado ya varias veces, y yo se la escuché a cuenta ayer, cuando dijo que en un curso de milagros había escuchado que Jesús le decía a alguien, si quieres ser como yo, sabiendo que todos somos parecidos, te ayudaré. Si no, esperaré a que cambies de opinión y cambiarás. Dios no tiene afán. Nosotros somos inmortales. ¿Cuánto tiempo más queremos seguir sufriendo? Depende de nosotros. Tener la suficiente humildad para aceptar que tenemos cosas que modificar, cosas que cambiar, cosas que mejorar. Tener suficiente humildad para aceptar que tuve una vida anterior y que si hoy sufro fue porque me comprometí en el pasado. Y en ese aspecto todos nosotros estamos involucrados. ¿Cómo así? ¿Por qué? Basta saber que vivimos en un mundo, en un planeta de expiación y pruebas, que está en proceso de transición, sí, a un mundo de regeneración, pero existen otros mundos, otros planetas, donde el mal que existe en la tierra ya no se ve, se vive más en función del amor, de la fraternidad, del servicio. Y no es que sea pesimista, basta mirar a nuestro alrededor, cuánta maldad, cuánto daño, cuánto crimen, cuánta cosa pasa en todos los países del mundo. En otros países es el dios Mamón, solo el dinero impera, la búsqueda del oro. En otros países, como en India, el hambre mata personas diariamente. En África se comercializa con la trata de blancas a las mujeres, que son objetos carnales. En Sudamérica, la corrupción. Y así sucesivamente. Pero hasta cuando nosotros no despertemos, no reaccionemos, pues hombre, vamos a seguir reencarnando con dolor, con sufrimiento. ¿Qué tengo que hacer? Te invitamos a que estudiemos a Jesús, que aprendamos juntos, que aprendamos a amar, que dominemos nuestras malas inclinaciones, nuestras tendencias inferiores. Y Jesús no nos condena por eso, porque Él sabe que este es nuestro momento evolutivo, que estamos de paso en este momento que tenemos hoy día. Estamos cambiando. André Luis, un espíritu que nos ha iluminado mucho, dice: Jesús no espera que regresemos santificados ahora que nos vayamos, que abandonemos este cuerpo, no.
Él no espera que vayamos al mundo espiritual santificados. Espera que regresemos un poco mejor. Espera que vea el esfuerzo en nosotros por ser mejores. Porque los niveles de moralidad, de superioridad que estamos llamados a alcanzar, no los vamos a alcanzar en una sola existencia. Es mucho el terreno que hay por recorrer. Hasta que un día podamos decir como el apóstol Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, es Jesús quien habita en mí. Entonces, este tema de la influencia de los espíritus es fuerte. Hay muchas cosas que se desconocen, que se ignoran, que son muy duras. Pero, como dice Juana de Ángeles, todo pasa y esto también pasará. Entonces, tenemos la opción de salir de esos estados en los que estamos, de estar mejores después. Pero nos corresponde hacer nuestra parte y nuestro guía espiritual estará allí guiándonos, ayudándonos, mejorando. ¿No hay más preguntas? ¿Sí, no? Sí, Israel. Cuando se refería a cuando usted se refería a que esclavizan los espíritus en el mundo espiritual, ¿nos puede profundizar un poquito más sobre eso? Sí, claro. No pasa solo en el mundo espiritual. Aquí nada más entre nosotros. ¿Cuántas veces hay personas que le prestan ayudas, le hacen favores a otras personas y les dicen, bueno, pero usted me tiene que compensar de alguna manera? ¿Sí? Y empiezan a exigirle, mire que lo que yo hice por usted fue grande, entonces ahora ayúdeme con esto, necesito que vaya y haga esto, pero es que eso es ilegal. Bueno, pero lo ayudé, ahora ayúdenme, lléveme este paquetico, este polvito, ¿sí? Métalo en el bus, métalo en el avión, lo que sea, y exactamente igual que aquí. Esas personas que aquí están trabajando con espíritus inferiores para que le hagan daño a otras, ¿sí? Son las que les cobran cuando retornan al mundo espiritual y terminan subyugándolas, convirtiéndolas en sus servidores por todo el favor que les hicieron mientras estaban aquí. Ellos no saben a qué se están comprometiendo. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Es eso. ¿Sí? Tristemente se da entre parejas. ¿Sí? Porque la perturbación espiritual es en varias vías. ¿Sí? No me han preguntado, pero perdón. Dijimos que la pieza pasada. Entonces, allá vamos a concluir. Se da en varias vías. Miren, por eso yo dije, no dije, es la influencia de un desencarnado a un encarnado. Yo dije de una inteligencia a otra. ¿Cuáles son las vías? La más conocida, la que nos preocupa mucho, es que un desencarnado influya sobre nosotros un encarnado. Pero hay también en la otra vía, encarnados que perturban a desencarnados. Un ejemplo, esas madres que se les murió un hijo, ¿sí? No aceptan, y han pasado varios años y todavía le tienen su habitación toda arreglada, le hablan como si estuviera ahí, varios años guardándole luto, una cantidad de cosas, y eso afecta al espíritu. Tenemos casos en los que ellos se han comunicado y, por favor, explésenle a mi madre, a mi padre, a mi esposa, a mi esposo que yo estoy bien, pero que ya me libere. Ahora, se da de desencarnado a desencarnado, que fue lo que mencioné cuando los esclavizan o les modifican incluso su forma de vida espiritual. Se da de encarnado a encarnado, sobre todo en parejas se ve mucho eso, esas mujeres que no pueden tomar una decisión, dar un paso sin que el marido se los apruebe, o viceversa, el pobre hombre, porque a nosotros no puede hacer nada porque la mujer, todo sí, se da en ese sentido también. Entonces, la perturbación, la obsesión, se da en varias vías. Pero la más conocida y como más temida es cuando los espíritus logran influenciar. Ahora, para ya concluir, esa influencia espiritual de los espíritus a nosotros los encarnados se da en varios grados. Está la obsesión simple, ¿sí?
que es cuando a veces a través de la intuición, de la inspiración, ponen ideas y uno a veces dice, oiga, pero yo porque estoy como de mal genio, no me ha pasado nada, me levanté bien y hoy estoy como, ¿sí? Una obsesión simple. La fascinación, que es un grado intermedio, y la más fuerte, la más conocida como la posesión, la subyugación. Entonces se da también en varios niveles, en varios grados. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a disponernos para cerrar.